Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eduardo Ramírez. Soy el representante del PRD ante la Comisión Nacional de Vigilancia. En esta ocasión les voy a platicar sobre el impacto de la reforma electoral sobre el Registro Nacional de Electores. Hay tres grandes impactos en la reforma electoral sobre el Registro Nacional. El primero sería que se ratifique el nivel nacional del Registro Nacional de Electores. El segundo, los instrumentos electorales son de responsabilidad nacional, como la credencial de elector, padrón electoral, listas nominales y geografía electoral. El tercero, que quizás sea el más novedoso, será el voto y la credencialización en el extranjero. El nivel nacional del Registro Nacional de Electores. Para las elecciones locales, tradicionalmente se firmaba un convenio entre el instituto local y el IFE. En este convenio se trataba de cómo se le entregaban las listas nominales, cómo se hacía la geografía electoral. Sin embargo, la responsabilidad última era de los institutos locales. Ellos podían o no aceptar el convenio, ellos podían o no utilizarlo. Siempre se utilizó, pero había la facultad. Ahora ya no existen los convenios. La responsabilidad es exclusiva del INE, del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, la credencial de elector. Existía la facultad de que los institutos locales hicieran su propia credencial de elector. Es más, hace ya varios años, Baja California intentó hacer su propia credencial, sin embargo, nunca se llevó a cabo por el asunto de los costos. Y entonces decidieron siempre utilizar la credencial de elector federal. Sin embargo, había la posibilidad de que no la utilizaran y que tuvieran propia. La facultad local de tener un padrón, también los institutos locales siempre han tenido la facultad de ellos mismos hacer su propio padrón electoral. Sin embargo, estas facultades nunca se han utilizado. Siempre ha sido la federación la que ha proporcionado. Y en el convenio es donde se decía, bueno, yo quiero un padrón y como lo quiero más actualizado, pues ponle un poco más de módulos, quién paga los módulos, en qué tiempos, en qué lugares. Era una cosa que se iba haciendo de manera conjunta. Sin embargo, ahora ya la Constitución dice eso es completamente de interés y de responsabilidad federal. Algo muy importante es la geografía electoral o las redistritaciones. Siempre las redistritaciones locales estaban en manos de los institutos locales. Ahora, esta responsabilidad se transfiere a nivel nacional. Por lo tanto, será responsabilidad del INE. Esto sí es un cambio cualitativo por varias razones. Primero, las redistritaciones locales se subtraen de la pugna y de los grupos locales. O sea, el gobernador no va a volver a poder influir en cómo se distribuyen los distritos. Estos serán con un reglamento que va a hacer el Instituto Nacional Electoral, donde se pongan los criterios que van a ser transversales a todos los estados. Por lo tanto, responderán a generalidades y no a intereses locales. El voto de los mexicanos en el extranjero. Esto es bastante novedoso. ¿En qué? En tres aspectos especialmente. Primero, por primera vez se va a credencializar en el extranjero. Este es un gran reclamo y una de los residentes en otros países que nunca se había atendido. El PRD siempre ha sido impulsor de este derecho que tienen los mexicanos en el extranjero a poder credencializarse.
Eso va a ser una realidad. ¿Cuáles son las cosas características? Se van a hacer módulos en el extranjero. Se van a hacer módulos tanto fijos como móviles, y va a recabar la información de los mexicanos. Ahora, ¿qué es lo que es curioso? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Los jóvenes que nacieron en Estados Unidos, si tienen padres, los dos padres son mexicanos, puede escoger en qué estado se le va a georreferenciar. ¿Por qué? Porque todos los mexicanos tienen que estar referenciados no en el extranjero, sino en algo, en algo completamente nacional, en territorio nacional, perdón. Entonces, por eso es importante, es un cambio cualitativo. Todavía no se va a hacer, están haciéndose estudios apenas de cómo hacerlo operativo. ¿Cuáles son los grandes retos? Tenemos un gran número de medidas de seguridad para cuidar nuestro padrón, quién entra, quién sale, con qué facultades, etcétera, y eso hay que llevarlo al extranjero. No podemos hacer un padrón endeble, poco seguro, en los residentes en el extranjero. Ese es el gran reto, eso es lo que se está estudiando en estos momentos, y esperemos que a finales del próximo año ya sea una realidad. La creación del padrón electoral de residentes en el extranjero va a ser un apartado del padrón electoral nacional. Esto quiere decir que por primera vez los extranjeros ya van a tener un lugar dentro de nuestro padrón de manera permanente. Entonces, ¿cuál es el tercero? El tercero es muy obvio, que es el sistema de correo, de voto por vía correo, no ha sido un sistema que nos haya funcionado. ¿Cuál es el asunto? La Constitución permite, y la reforma, que haya voto presencial o voto por Internet. ¿De qué va a depender? De un estudio. ¿Por qué es importante un estudio y no hacerlo que sea de correo presencial y por Internet? Por las medidas de seguridad. No podemos, cuando tiene un país 8 millones de mexicanos fuera de sus fronteras, es imposible que tenga un hueco en la seguridad y que pudiera este hueco poner en duda las elecciones. Por lo tanto, ¿cómo se va a votar? Va a ser producto de otro estudio que se está haciendo por parte del Consejo General. Estas son las modificaciones más importantes en el asunto del Registro Nacional. Ahora les voy a platicar algunos que son, yo los catalogo como varios, como son como de chile y de manteca. Por lo tanto, les cuento. Primera cosa curiosa, las secciones. Antes, las secciones electorales iban de 50 individuos a 1,500. Esto ha provocado un gran gasto por parte del Instituto Electoral en cuanto a que se tienen que ir por el crecimiento poblacional, se tienen que ir dividiendo muy rápidamente las secciones y hay que recredencializar, hay personas que se quedan sin una georreferenciación exacta en su credencial, etcétera, trae varios problemas. La medida que el legislador secundario crea es que va ahora de 100 electores a 3,000. Con esto se reduce en gran número el problema de seccionamiento. No lo termina, sino que lo reduce. Nos da un pequeño respiro, pero continuamos con el problema. Otra cosa, se elimina el famosísimo Catálogo General de Electores. El Catálogo General de Electores, que en realidad nadie sabe bien a bien si ha existido o no, porque el catálogo es las hojas con los que fueron los encuestadores a hacer el censo, cuando se hizo el censo de todo el país para la inscripción en el padrón electoral. Esas hojitas, eso es el catálogo. Por lo tanto, eso hace muchos años que se duda de su existencia.
la ley por fin lo elimina, con lo cual al Registro Nacional de Electores pues le ha dado un gran respiro por una cosa que no existía y que la ley obligaba a que se existiera. Otro, como se adelantó la elección un mes, antes era el primer domingo de julio, ahora es en junio, ese mes repercute obviamente en todas las fechas que tienen que ver con el Registro Nacional de Electores. Esto es, antes podías hacer cambios de domicilio hasta marzo, ahora va a ser hasta febrero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un impacto en las pequeñas fechas. Si alguien quiere hacer algún tipo de trámite y quiere saber en qué momento lo puede hacer, ya está en la ley los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, como pueden ver, les he hablado del Registro Nacional de Electores. Ese es uno de los cambios, digamos, que resume el impacto de la reforma constitucional en el registro. ¿Cuál es? Antes se llamaba Registro Federal de Electores, ahora lo llamamos Registro Nacional de Electores, pese a que en la ley hubo algunas, se le llama de las dos formas, pero para ser congruente con la idea nacional del instituto, por eso se le llama Registro Nacional de Electores. Pues eso es todo, muchísimas gracias. Cualquier duda, estamos aquí en la oficina para aclararla. Muchas gracias.